Revelación 1910. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos los que se conectan una vez más a través de este canal Esteban Morales Mora Oficial, a través de nuestro Spotify o alguna de las plataformas en las cuales nosotros estamos pues publicando estos programas. Es de agrado para mí el anunciarles y el poder tener en este tiempo el primer programa de Revelación 1910 Joven, ya que hemos estado teniendo varios ministros, varias personas de años de experiencia, pero también quisimos darle la oportunidad a jóvenes que nos quieran contar su experiencia, sus trabajos, sus sueños, lo que están desempeñando. Tenemos algunos invitados, hijos de pastores, hijos de ministros, y en realidad cualquier joven que haya decidido poner su mirada en el Señor y compartirnos este tiempo con nosotros y sus proyectos. En este caso, tenemos la bendición de irnos hasta México con David Navarro. Bendiciones, mi hermano. Hola, hola mi amigo, ¿cómo estás? Excelente día. Desde acá te envío un fuerte, fuerte abrazo. Qué gusto poder saludarte, amigo. Tremendo, tremendo, no, el gusto es nuestro el poder tenerte por acá. Ya hace cuánto, David, hace como unos 3, 4 años que nos conocemos, ¿verdad? Más o menos yo creo que tres, Creo que 3, tres ¿verdad? o cuatro. Sí, 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 ya sí. perdimos la noción un poco con la pandemia, ¿verdad? Del tiempo. Sí, el año de pandemia no contó, Sí, ese no, ese no, definitivamente. ese no. Sí, recuerdo que en ese tiempo vos estabas conmigo en un entrenamiento profético intensivo y estábamos ahí encendiendo una carne asada o algo estábamos haciendo y vos me ayudaste ahí. También conocí mucho de lo que estabas haciendo y obviamente le guardamos mucho aprecio a tu familia, a tu mamá, que estuvimos ahí también sirviendo y tomándonos hasta fotos. Por ahí tengo una foto con tu mamá, yo creo. Excelente, sí, nos acordamos bastante. De hecho, desde el momento en que tuvimos el placer de conocerte, nos impactaste un montón con tu testimonio, con tu manera de servir, con tu manera de ser, y por ello pues siempre estamos muy, muy, muy agradecidos por... Pero gloria al Señor, en realidad lo que hacemos es servir al Señor de igual forma, adorándolo así un poquito más abiertamente. Hay personas, muchas personas en las cuales uno puede trabajar, pero siempre hay como vínculos y creo que con vos siempre he tenido ese vínculo en el cual estamos conectados, ahí he visto proyectos, hemos visto cosas laborales y hemos estado ahí envueltos que creo yo, si no me equivoco, que en algún momento de alguna forma vamos a estar involucrados en alguna parte de emprendedurismo o algo o en algo porque siempre estamos conversando acerca de estas cosas. Sí, 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 algo bueno va a suceder, va a suceder. Amén, amén, amén. Bueno, en esta nueva versión de Revelación 1910, David, lo que queremos es que vos nos puedas compartir un poco acerca de la historia de tu familia, en el caso de vos que está relacionado con el ministerio, tus pastores, tus papás, tu abuelo, todo eso, que nos puedas a nosotros compartir un poco acerca de tus experiencias. Excelente, amigo. Pues primeramente yo soy David Navarro para todos los que no tenemos el placer de conocernos. Vivo acá en Saltillo, Coahuila, aquí tienes tu casa. Está en la parte norte de México y pues mis abuelos empezaron en el ministerio hace más de 40 años. Wow. Empezaron, de hecho, mi abuelo tiene un testimonio muy interesante donde él prácticamente conoce de Dios, le entrega su vida a Cristo y al siguiente día ya está sirviendo, ¿no? Wow. Y de ahí hasta ahora ha sido una trayectoria magnífica. Mis padres también se sumaron al ministerio. Ellos también fungen como pastores. Y pues si los abuelos y los padres son siervos de Dios, pues qué más que los hijos también sigamos Claro. por ahí, ¿no? Y yo espero también que mis futuras generaciones sigamos por el mismo camino, inspirando a más personas, porque es muy bonito la parte ministerial. Claro, no, tremendo, tremendo. Eh, Hablando un poco ahora detrás de cámaras, por decirlo así, hablábamos un poco de que cuando te conocí vos estabas integrado mucho a la parte de liderazgo, a la parte de formación de líderes y eso creo que la conversación en la cual nosotros estamos pues involucrándonos, todo lo que es la formación, el liderazgo, los libros que uno a veces compartía, tal vez nos puedes compartir un poco de cómo te ha ido con esa parte allá en iglesia. Claro, fíjate que escuché a un conferencista decir que cuando más sabes de liderazgo es cuando no lo has hecho todavía. Entonces, Claro, cuando nos conocimos, todavía no había tenido las suficientes experiencias como
poder compartir realmente algo de liderazgo. Había escuchado mucha teoría, muchos libros, como mencionas, pero hasta ahora que atravesamos ese proceso me di cuenta que el liderazgo realmente se necesita ser amigo de las personas. Yo creo que es la manera en la que más podemos ayudar a la gente, siendo su amigo, abriéndole tu corazón, empezando a tener mucha empatía con la gente, empezando a comprenderlos. Claro. Y pues desde la humildad y desde el que no sabemos todo, poderles compartir y poderles ayudar, ¿no? Claro, no, tremendo, tremendo. Y es una gran verdad. Y entre más a veces se conoce, menos se sabe. Sí, Y eso es importante tenerlo siempre definitivamente. presente en el camino ministerial, ¿verdad? En todo esto, te comparto un poco, compartiendo con ministros y todo, uno nunca deja de aprender. Cada uno de ellos tiene su testimonio, cada uno de ellos tiene su manera de ver, su perspectiva. Y sobre todo, lo que más me gusta, David, de esto es poder compartir con las personas y poder tener esa unidad y poder ver estos otros puntos de vista y conocer en alguna medida sus corazones, porque en algún punto las personas sirven y han pasado diferentes circunstancias, situaciones, experiencias, cosas difíciles, cosas no tan bonitas, no tan agradables. Sin embargo, esa pasión que tiene los hijos de Dios, sería en este caso, que tienen los hijos del Eterno para poder caminar y seguir adelante en las adversidades. Tal vez nos puedes contar, David, un poco de cómo es tu historia en el Señor. Vos desde que naces, obviamente naces en una cuna creyente, pero ¿cómo es tu experiencia personal con el Señor? Claro, y concuerdo mucho con lo que dices, amigo, porque es padrísimo rodearse con las personas que se dedican tiempo completo a esto del ministerio, que han atravesado un montón de circunstancias. Y como mencionas, yo nací en una cuna cristiana, pero yo creo que hasta ahora que agarré conciencia de todo este entorno, Claro, admiro y respeto muchísimo más a las personas que se dedican al pastorado. Yo creo que es una de las labores más difíciles que pueden existir, porque tratas con gente, claro. tratas con problemas de todo tipo, ¿no? Y pues desde que yo tengo memoria, yo había escuchado acerca de la palabra de Dios, siempre de niño nos memorizábamos los versículos y probablemente ya se me olvidaron algunos de los que me memoricé en ese entonces, pero bendito Google que los podemos sacar súper rápido, ¿no? Eso sí, Este, y pues a lo largo de mi vida siempre estuve relacionado con la iglesia, ¿no? A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero yo creo que cuando fui tomando un poquito más de conciencia, un poquito más de madurez, aprendí a conocer a Dios a través de los milagros, aprendí wow, a conocer a Dios a través de todo lo que me rodea, a través de todas las circunstancias, a través de todas las personas con las que nos rodeamos y aprendí a ver a Dios a través de las personas también. Entonces es magnífico porque Dios siempre se está comunicando con nosotros, Dios siempre nos está mostrando su amor, nos está mostrando su gracia, nos está claro. mostrando su misericordia y es genial porque eh, una vez escuché un eslogan en una iglesia aquí local que decía, todo empieza cuando abres los ojos. Entonces, precisamente, Wow, yo creo que no importa cuánto tiempo has escuchado acerca de Dios, hasta que no abres los ojos, hasta que no te das la oportunidad de realmente abrir tu corazón, como dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero hasta que no abras el corazón claro. y me dejes entrar, yo voy a entrar, ¿no? Claro, claro, no, tremendo. Y es es la fe en sí lo que la palabra, el Señor nos enseña, de que todo aquel que busca al Señor es necesario que crea que Él existe, que galardona a todos los que Él le buscan. Y esto es tan importante porque Exacto. nosotros a veces, David, hablamos en un entorno cristiano y yo me siento tal vez cómodo hablando con vos por mi trabajo en algún momento que me rodeé de muchas personas del ámbito cristiano, de hermanos y todo esto, pues uno desarrolla un lenguaje. Y a veces es un poco complejo el explicar ese lenguaje a todas las personas, lo cual yo siento que es una virtud por un lado y es un defecto por el otro, porque podemos sacar mucho provecho con unas personas, pero a la hora de explicar y tener un entorno en nuestros trabajos, pues se complica un poco más. Sin embargo, pues este tipo de espacios es para que también las personas vean que vos sos hijo de ministros, vos sos ministro, has formado personas, has tenido liderazgo, has tenido tus situaciones como cualquier otro ser humano, sigues siendo joven,
sigues teniendo aspiraciones, Claro. sigues teniendo sueños y sigues adelante. Tal vez, David, nos puedas compartir un poco de lo que has hecho en la iglesia, bueno, a partir de que ya decidiste en algún punto tomar conciencia, como lo dices vos, de tu servicio, de que tienes que entregar tu vida al Señor, y tal vez nos puedas comentar un poco de lo que haces o de lo que estás haciendo, de lo que hiciste, hay un poco de eso. Claro que sí, amigo. Es un poco chistoso porque yo me considero un poco rebelde y nada, para nada conformista. Entonces, al inicio, yo estoy viviendo una temporada en Canadá y allá pues al ver otro entorno, otros ambientes, Claro, allá visité algunas iglesias súper diferentes y todo, empecé a como a despertar esa cosquillita de querer mejorar las cosas, ¿no? De querer claro, aportar y poder sumar. Entonces claro, llegamos haciendo remodelaciones en el altar, llegamos haciendo modificaciones en el tema del audio, de la música, que eso ha sido como que lo primero que empezamos a hacer. De ahí me empecé a relacionar un poquito más con los chavos, ¿no? Con los jóvenes, empezamos a tomar el liderazgo y al inicio, como te digo, no sabía nada, empezamos a hacer las cosas mal, porque es la única manera en la que puedes aprender, ¿no? A claro, través de los errores, a través de equivocarte, a través de regarlo un par de veces para poder hacerlo bien, para poder saber cómo es que sí se pueden hacer las cosas. claro, Y pues a los chicos hicimos un montón de actividades. Eh, Primero empezamos a hacer algunas actividades tipo comerciales para poder viajar a otros estados, a algunos congresos, conferencias, claro. actividades locales y de ahí empezamos a compartir un poquito con los líderes de la mucha teoría que traíamos. Y yo creo que ha sido un proceso bastante interesante también eso. Como te digo, un líder nunca acaba de formarse, un Claro, líder nunca puede dejar de aprender, porque en el momento que dejas de aprender ya te moriste, ya dejaste de avanzar, ya claro, te quedaste estancado. Y pues pudimos ahí sumar un poco, después empezamos a estudiar el tema de la teología y a la par, ahora lo que estamos haciendo es que estudiamos y predicamos. O sea, wow, tenemos la teoría y la práctica a la par. claro, Y entonces empezamos a relacionarnos más con compartir mensajes de esperanza, de salvación para la gente de la iglesia local. Y después salió la pandemia, que bendita pandemia, eh, como dicen algunos, pudo haber sacado lo mejor o lo peor de nosotros. Yo creo que sacó también el lado más creativo de muchos claro, y empezamos a innovar también por ahí. claro, Eh, Empecé a ver cómo muchas personas se sentían pero malísimos. Mucha gente estaba perdiendo sus trabajos, perdiendo sus oportunidades, perdiendo los empleos, familias dividiéndose, gente que a lo mejor el esposo nunca había estado tanto tiempo con la esposa ujú, y ahora se empezaron a conocer y a muchos no les gustó lo que conocieron y muchos matrimonios se destruyeron, familias estuvieron destruidas, entonces lo que nosotros sentimos en ese momento fue mucha empatía con la gente, claro, mucha, mucha como compasión, ¿no? Por las almas, por las personas, y quisimos hacer algo, entonces empecé grabé por ahí un videíto donde oraba por la gente y tuvo mucho impacto, wow, bastante más de lo que yo creí. Lo subí a TikTok, lo subí a Instagram, lo subí a Facebook y bastante impacto tuvo, tanto que inspiró a algunos pastores de iglesias locales a hacer lo mismo. ujú, Muchas personas lo estuvieron compartiendo y todo, y a partir de ahí empezamos a compartir los mensajes a través de la página de nosotros de la iglesia en Facebook. Igual con un impacto impresionante, nunca pensamos que podíamos llegar a tanta gente y ahí como que redescubrimos el Internet, ¿no? Redescubrimos esta claro. mega herramienta que tenemos en las manos. Tremendo, tremendo. Qué interesante eso que mencionas. Hay dos cosas. Vamos a ver si me acuerdo. Porque a mí tienden a olvidarse un poco las ideas por estar tal vez poniéndote atención. Lo que mencionaste acerca de que a veces hemos aprendido mucha teoría, pero que a la hora de ponerlo en práctica es sumamente diferente. Y más en el caso, Claro, por ejemplo, en tu ejemplo,
y en el ejemplo de muchos jóvenes que es diferente a los que en algún punto ya están grandes y reciben al Señor. Ese es otro panorama, pero en el caso de jóvenes como vos que crecen en esto, es muy diferente porque vos vas haciendo una formación, recibís clases de liderazgo. Uno como joven, la verdad, y su ímpetu y su fuerza, uno quiere comerse el mundo. Y uno dice, bueno, esto es sencillo, esto es formar, hacer discipulados, pones todo, pero te das cuenta de que la práctica es muy diferente, que las cosas que ya se ponen en práctica, ya las personas, que no puedes aplicar el mismo consejo a todas las personas, todos son casos diferentes, son seres humanos, hay que escucharlos, es bastante entretenido, pero también es un conocimiento interno. Y lo otro que mencionabas acerca del redescubrir el internet es tremendo, porque muchos jóvenes con los que hemos conversado y con los que hemos tenido relación hablan de lo mismo. Yo nunca me imaginé que iba a tener el resultado que tuve, que iba a alcanzar a tantas personas, y es eso. Hay sabios del pueblo del Señor tienen una frase, y es que cuando una persona va a fallecer o está a punto de morir, se arrepiente más de aquellas cosas que no hizo que de las que sí hizo y le fue mal. Entonces, nosotros que estamos del otro lado, estamos tal vez, yo voy a meterme dentro del saco, estamos comenzando, ¿verdad? En todo esto, qué importante es arriesgarse, la verdad, David, qué importante es obviamente sujetarse, obviamente hacer las cosas en orden, pero tener ese valor porque que podamos decir nosotros, por lo menos lo hice, por lo menos me arriesgué, y lo hice mal, los audios me salieron mal, los videos, eso es la parte en realidad que le da sentido a la vida. No sé qué opinas acerca de esto. Claro, yo creo que eso es lo más importante, el arriesgarse, el tomar esa iniciativa, el dar el primer paso. Incluso si tú lo ves en el tema físico, cuando tú vas a arrancar un carro, en el arranque es donde te va a agarrar más gasolina, donde va a quemar más gasolina, más combustible. Wow. Y si tú no das ese arranque, nunca, o sea, ¿quién diría que a estas fechas de este año estaríamos aquí platicando a través de internet? Sí. O sea, hace un año ni por aquí nos pasaba, Sí. ni por aquí. ¿Qué tal si a lo mejor no hubiésemos comprado la computadora que tenemos? A lo mejor ahorita no estaríamos haciendo esto, si nos hubiese dado miedo. Y fíjate, hice un ejercicio bien interesante donde te invito a hacerlo, es muy, muy, muy interesante. Vi una foto de Instagram mía de hace un año y como que me vi a mí y me dije, el yo de esa temporada no sabe lo que está sucediendo ahorita. El yo de Wow. esa temporada no tiene ni idea lo que va a pasar entre la temporada donde vive él y la temporada donde vivo yo. Y ahora me puse a pensar, el yo de ahora no tiene ni idea, no sabe ni qué es lo que va a pasar ni aquí a mañana, ni a pasado mañana, o sea, en el futuro no sabemos nada. Claro. Podemos a lo mejor decir, me gustaría que sucediera así, pero todavía no sucede, Qué, todavía casu- no pasa nada. qué casual eso que me mencionas, porque es algo que aunque no lo creas, y no nos pusimos de acuerdo para esto, las personas que nos están escuchando, pero aunque no lo creas, es algo que constantemente yo tengo en mente, porque eh, hay cambios. Obviamente, si una persona decide caminar en el Señor de forma íntegra, es una persona que va a estar constantemente en cambio, porque la palabra va a transformar todas las partes de nuestra vida, incluso físicas, incluso nuestra mente, renovando la mente, como lo dice la palabra, haciendo crecer nuestro espíritu, menguando la carne, tratando el alma. Muchas situaciones en nuestra vida cambian. Y en base a cambios que yo he venido realizando, obviamente, a través de los años, yo me preguntaba eso. Yo digo, bueno, si en este momento soy el fruto de los cambios que hice ayer, ¿qué estaré haciendo hoy que tengo que cambiar mañana? Porque eso es lo que me preocupa hoy. Exacto. No me preocupa lo que cambié ayer, porque eso en realidad fue una victoria que ya pasó, sino lo que hay que cambiar hoy, que Sí, probablemente mañana, como lo decís vos, dentro de un año yo voy a estar pensando y diciendo qué es lo que tengo que cambiar, o un ejemplo que veamos dentro de un año este podcast y digamos, mira, ahí estaba Esteban, ahí estaba David, y no sé, David, todavía no te has casado, si no me equivoco, ¿verdad? Todavía estás de novio con... Sí. así es Ah, bueno. con Hatsi. Entonces, dentro de un año no sabemos en qué esté, no sabemos si va a haber un pequeñín por ahí, una pequeñita. Son muchas cosas, son muchos factores. Lo importante es eso, lo que estamos Claro, comentando, el que puedan uno tener esa convicción de que el Señor tiene el control de todas las cosas, Él nos impulsa, pero que también tenemos que poner, en este caso, de nuestra parte. David, coméntanos un poco acerca de vos en el área académica, en el área laboral también, porque sé que ahí tenés mucho que dar y mucho que decir.
Gracias, amigo. Pues en el tema académico estudié un par de cosillas. Cuando estaba en la secundaria estudié redes computacionales. De ahí en la prepa la hice alterna con una carrera técnica de técnico en mecatrónica. Después de ahí me fui a vivir a Canadá. Allá en Canadá estudié negocios, estudié inglés como segunda lengua y me certifiqué para maestro de inglés por Cambridge, Wow. una universidad de Inglaterra. Después regresé, seguí estudiando negocios, entré a la ingeniería en mecatrónica y a la par pues estuve estudiando un montón de cosas, ¿no? Hice un montón de cursos de liderazgo, un montón de cursos de innovación, de creatividad, de tecnología, de todo un poco, ¿no? Tremendo. Y soy una persona muy autodidacta. Yo creo que yo aprendo más siendo autodidacta que cuando alguien me está enseñando. Y así empecé a aprender acerca de la fotografía, del diseño, de la imagen, este, un par de cosas acerca de las redes sociales y todo este tema. Y ahora estoy estudiando la licenciatura en teología. También me certifiqué como coach de suplementos alimenticios y de marketing digital. Eh, y creo que no me falta nada. Un montón de más cosas que se me pueden pasar, ¿no? No, buenísimo, Pero sí buenísimo. vamos a estudiar. Bueno, buenísimo, Sí, buenísimo, porque sí, digamos, en realidad se te nota, o sea, se te nota que es alguien que sos alguien que estudia, que le gusta crecer, que le gusta tener esa formación y en base a esto te hago una consulta. Vos que estás en las dos áreas, tal vez las personas se consulten también, se pregunten también esto. ¿Qué tan importante es la formación para un ministro, no solamente en el área teológica ni ministerial, sino en otras áreas? ¿Qué tan importante es para vos eso? gracias amigo por tu comentario. Yo creo que es hiper importante que la persona no se encierre en una sola área. ¿Por qué? Porque créeme, he visto muchos ministros que son buenísimos para la prédica, pero malísimos para finanzas. Ah, sí, Que es la un problema, bendición llega y así como llega se puede ir. claro, Que incluso la misma Biblia dice, cuando llegan las vacas gordas lo que hay que hacer es empezar a ser un buen administrador, claro. pero hay muy malos administradores, o sea, siendo sinceros. Ujú. También, ahora que estamos un poquito más relacionados con el tema ministerial, me he dado cuenta de la importancia de estudiar psicología, la importancia de estudiar Sí, desarrollo humano, cosas que tradicionalmente se pudieran ver como que, no, pues no es necesario, ¿no? claro. Pero cuando estás en el ambiente, cuando estás en la movida, no, hombre, te hacen una ayuda impresionante cuando empiezas a ver temas de introspección con la persona, te das cuenta que muchos de los problemas que la gente tiene los viene acarreando desde niños, los Ujú. vienen acarreando desde que son muy pequeños. De hecho, hay un libro que estoy leyendo ahorita que te lo mega recomiendo, se Tremendo. llama Los secretos de la mente millonaria. Wow. Este, y ¿Ese de quién es? este libro, perdón, ¿De quién es el libro? déjame te lo enseño, aquí lo tengo justo atrás de la No te computadora. preocupes, dale. Tienen toda libertad. Es mira. T. Harv Eker, ¿Ok? Los secretos de la mente millonaria. En el primer capítulo habla que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Wow. Y súper sí, o sea, la Biblia lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca, Claro. o sea, que lo de adentro se crea lo de afuera. Sí. Y muchas veces lo de adentro es programado por tu entorno, por la familia, por tus creencias políticas, tus creencias religiosas, etcétera, etcétera. Y por eso tú tienes el resultado que tienes ahorita. Claro. Si tú buscas cambiar tu resultado, como mencionábamos ahorita, si tú buscas que tu resultado en un año, en 2 años, en 3 años sea diferente, lo primero que hay que cambiar es lo de adentro. Tremendo. Entonces, Tremendo principio. la formación académica yo la considero como primordial, pero más que eso, la autoeducación Así es. para todas las personas que sean ministros, que aspiren a ser ministros.
que lean, pero también que aprendan de mentores, de gente que ya tiene la experiencia, gente que ya recorrió el camino, porque ahí es donde más vas a aprender. Claro. No, tremendo, tremendo esto que estás conversando y son claves o llaves de sabiduría, siento yo, que son entregadas. Ahora que vos hablas sobre eso, nosotros, bueno, yo en este caso estoy desarrollando un podcast que si la gente nos está escuchando, pueden buscarlo en Spotify como Mundo Interior por Esteban Morales Mora. Bueno, Mundo Interior, el podcast, Esteban Morales Mora. Y ahí estamos desarrollando exactamente ese tema, que en realidad todo lo que pasa en el exterior es el reflejo de lo interior. Y no estamos lejos, David, y los que nos están escuchando, de lo que es la verdad bíblica. Ahí el problema es Claro. que en algún sentido la religión es el que excluye estas cosas. Pero no, en realidad podemos Mm, entender que lo que estás hablando vos, ese libro, aunque no sea un libro estrictamente religioso, estrictamente, en este caso, cristiano, católico, no sé, la religión de lo que nos están escuchando, es para que el ser humano pueda crecer, que en realidad esa es la intención de nuestro Padre Celestial, ese es el recurso que Él nos ha dado para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir avanzando en busca de ese propósito. Así que ya ahí les dejo también el comercial para que puedan buscar el podcast ahí en las redes sociales. David, avanzando un poco con lo que nos estás compartiendo, en la parte laboral, bueno, no nos comentaste también eso, tal vez nos puedas compartir los proyectos que tienes en la parte también laboral. En el tema laboral, fíjate que es algo que también me gusta bastante. Empecé a emprender. Cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería mecatrónica, me llegó o nos encontramos un proyecto de emprendimiento donde a partir de ahí yo siento que yo agarré más conciencia y empecé a relacionarme más con la iglesia porque tengo unos mentores de Monterrey donde ellos me empiezan a coachar, a mentorear y me empiezan a hacer ver que uno no está diseñado para nacer, crecer, estudiar, casarse y morir, y ya. Tremendo. Que ese es el patrón que te vende, ¿no? Que te vende la televisión, que te vende las novelas, que tienes que ser un buen estudiante, que tienes que tener una buena carrera, una buena casa, un buen carro para ser alguien en la vida. Cuando realmente ya eres alguien en la vida, Claro, cuando claro. realmente ya eres alguien importante, cuando eh, debes enterarte que no vales por lo que tienes, vales por lo que eres. Así es, La misma Biblia lo dice, nosotros somos hijos de Dios, que es el más alto título que podamos llegar a conseguir. en acuerdo. Y en ninguna escuela te lo dan, en ninguna. Cierto. Entonces, cuando estábamos haciendo esto, empezamos a desarrollar una comercializadora que nosotros nos vamos más por el tema del e-commerce, donde estamos asociados con una empresa que a nosotros nos da datos de algunas tendencias globales y acorde a esas tendencias globales empieza el desarrollo de productos y Ujú. ya lo empezamos a meter en nuestra área comercial. Y eso ahorita nos ha encantado también. Tremendo. Estamos visionando abrir nuevos negocios, algo físico, algo local. Este, Según nosotros, el 2020 íbamos a abrir como 3 negocios nuevos y gracias a Dios llegó la pandemia y nos frenó. Claro. Nos hizo recapacitar, replantearnos todo y empezar a tener mayor claridad en lo que queremos hacer. Pero ahí muy pronto van a poder ver ese tema. Claro, y aquí te vamos a tener, tenlo por seguro que aquí te vamos a tener, tal vez, no sé, Gracias, amigo. invitando a alguien de tu familia o algo así, o a tu novia, no sé, en ese caso, ya cuando sean esposos, no sé, aquí vamos a hacer algo para que también puedas compartir eso. Ahora que hablas acerca de la pandemia, queremos también comunicar a las personas que nosotros, creo que entiendo también el espíritu en el cual vos comunicas el tema de la pandemia, y quiero aclarar esto no por lo que vos decís, sino por cómo las personas lo puedan escuchar. No es que nosotros no seamos solidarios con las personas, con todas las situaciones que han pasado, los que han perdido familiares y todo esto, obviamente es algo doloroso, es algo que nosotros entendemos y sabemos que pues de una u otra forma el Señor tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, la actitud del ser humano al entender estas cosas para bien es la que genera una diferencia, creo yo. Eh, nosotros podemos ver que podemos tomar las cosas de dos maneras, o podemos ver que esta pandemia nos trajo crisis, o podemos ver esta crisis como una oportunidad.
como un nuevo despertar, como un sacudir en el cual nosotros podemos entender muchas cosas. En mi caso, yo lo tomé así también. Los programas que estamos realizando de una u otra forma nacieron también en este periodo, en este tiempo de poder expresar. Si yo te pudiera contar y les pudiera contar todo lo que ha pasado en un año de proceso en esto, de autoconocimiento, de quitar el autoengaño que a veces el ser humano tiene, de quitar muchas cosas, muchas asperezas de formación, pues creo que en este caso pues, podrían entender, y sé que también David está en el mismo espíritu, porque es tremendo, David, lo que vos estás comentando, y me sorprende, la verdad, hasta me asusta un poco, porque lo que vos te estabas diciendo, yo lo estaba grabando hace como tal vez una hora antes de llamarte a vos, acerca de el podcast que estoy haciendo. Yo estaba grabando exactamente eso, que el ser humano naturalmente nace, crece, se reproduce y muere, y eso es lo que nos tienen a nosotros en un chip de educación que tenemos que hacer, pero en realidad no valemos por lo que hacemos, ni por lo que tenemos, sino por lo que somos. Entonces, Exacto. creo que más allá de nosotros dos, hay una generación, David, hay una generación que ama al Señor, que ama su palabra, que está reencontrando verdades en su palabra también, y que quiere ir por más, y que quiere ir por cumplir esos sueños del Señor, le llamo yo. David, ¿qué viene? ¿Qué viene para el futuro de tu iglesia? ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué crees vos en tu perspectiva? A veces yo le pregunto estas cosas a ministros que tienen años, pero vieras que me gusta también que nosotros, los jóvenes, también nos proyectemos, que digamos, bueno, ¿qué es lo que veo yo? No va a pasar de que esté mal, no va a pasar de que no se dé de esa forma, sino que cuál es tu perspectiva acerca de lo que viene para el mundo, lo que viene para la iglesia, lo que viene para tu casa, no sé, lo que nos puedas compartir. Excelente. Pues lo que tenemos ahora como perspectiva para los próximos años es que yo creo que va a haber muchísimos cambios, muchísimos cambios. Ahora con la pandemia y todo este tema digital, todo se aceleró de una manera impresionante. Pero también va a haber mucha gente que quiere hacer las cosas como siempre, ¿no? Que está Claro, buscando que todo regrese a la normalidad para seguir viviendo su vida normal. sí, claro. Personas que quieren otra vez como estaban viviendo antes y pues va a ser como que una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Ujú. Lo que nosotros tenemos planeado es poder ahora sí que aventarnos a esas olas y empezar a surfearlas de la mejor manera. Esta pandemia, la verdad es que sí nos agarró desprevenidos a todos, yo creo. Claro, Muy pocas personas son las que pueden decir, sabes que yo sí estaba completamente preparado para esta pandemia y no me pasó nada y a ningún familiar le pasó nada. O sea, es casi nulo la claro. cantidad de personas que estuvieron preparadas, pero lo que sí sé es que yo creo que Dios nos preparó para lo que se va a venir después, Ujú, porque incluso la misma Biblia no nos asegura que no va a haber problemas en el futuro, ujú. no nos dice que no va a haber mares, que no va a haber tormentas, que no va a haber circunstancias, pero sí nos dice que a través de las circunstancias Dios va a estar con nosotros. Claro, Sí nos dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno porque Dios está caminando con nosotros. Entonces, al momento de nosotros montarnos en estas olas que vienen de muchísimos cambios, yo creo que vamos a seguir saliendo victoriosos. Yo creo claro. que vamos a seguir levantando la bandera de victoria y lo que sí esperamos bastante es un crecimiento increíble en todas las áreas, principalmente en el área de la iglesia. Créeme, nunca hemos visto tanta necesidad en la gente, y más ahora con lo que dice el profeta y apóstol Ronnie Chávez, que es la década del evangelista. Vemos un crecimiento en la iglesia increíble, Claro, y no nada más en volumen de personas, sino también en las personas, claro, que ellos puedan crecer como más en su tema espiritual, este, y así, claro, sí, en muchas calidad. oportunidades, muchísimas. Sí, tremendo, en calidad de seres humanos, en calidad de personas. La palabra nos muestra que la revelación también va en aumento.
Y poco a poco, bueno, vos que estudias teología, obviamente estás enterado de todo esto. Estamos en una generación que es previa al periodo de redención y no estamos tal vez tan entendidos de esto. A veces el mensaje de Cristo viene, el mensaje de que el Señor ya viene, de que el reino no está tan metido en nosotros y lejos de que nos pongamos a orar solamente, ¿verdad? Sino que trabajemos en nosotros mismos, pues ese despertar está viniendo. La palabra de Dios enseña que el hambre y la sed en estos tiempos también se iba a incrementar, pero por la palabra. Y poco a poco va viniendo esa ola donde vamos despertando, donde hay cosas que es algo en cierta forma gracioso, porque hay cosas que a nosotros, en el caso de, creo que vos tenés más o menos la misma edad que yo, nosotros, no sé si voy a tener los 30, yo no he llegado a los 30, estoy por ahí raspando, pero, pero en nuestra generación tal vez la forma en la cual nos presentaban al Señor era muy diferente que ahora. Ahora la tecnología Claro, permite muchas cosas, ahora no solamente con un argumento tal vez poco, porque la tecnología permite que cualquier persona pueda investigar cualquier tema. Entonces, no solamente se trata de una información, se trata de una vivencia, se trata de un reflejo del Señor, de la palabra en nosotros y también no hay nadie perfecto, no hay una persona, bueno, solo el Señor es el perfecto, nosotros estamos siendo perfeccionados en la palabra del Señor y también por ese motivo también a veces se dan muchas discusiones, sin embargo, pues entendemos que si el mensaje es correcto, el que tiene que brillar es el Señor y no ninguna persona. Allá en México, ¿cómo se vivió el tema de la pandemia, David? fíjate que es muy cierto lo que dices, porque ahora lo que más va a valer va a ser la coherencia que tengamos entre lo que predicamos y lo que estamos viviendo Claro, y el entender. Yo creo que ahora en esta pandemia todos nos dimos cuenta que todos nos vamos a morir. sí. A lo mejor unos antes que otros, pero somos de carne y hueso. Ujú. Este, y hay mucha gente que se quedó esperando la venida de Cristo, pero ya no está. Y que dijeron, ¿sabes qué? Hasta que sea el último tiempo, mejor me arrepiento y todo. Y uno nunca sabe, uno Claro, nunca sabe. claro. Acá en México, fíjate que fue bien interesante. Todo se cerró cuando se empezó a poner fuerte el asunto. Hubo una clausura casi total. Muchos negocios se fueron para abajo, muchos lugares estuvieron cerrados, locales que se estaban rentando ahorita ya no están rentados, ya no hay muchos negocios, se perdieron un montonal de trabajos, pero fíjate que también escuché a un mentor que dijo que en realidad todos los negocios que cerraron ya estaban en quiebra desde muchísimo antes En acuerdo. y nada más estaban tratando de sobrevivir. Claro, Entonces una pandemia de 9 meses vino nada más a realzar lo que ya estaba sucediendo dentro del negocio. claro. Los temas escolares todos ahorita están por internet, y yo creo que eso nos ayudó mucho para adelantarnos y abrir, quitarnos esa barrera limitante de los ojos y darnos cuenta que se pueden hacer un montón de cosas. Claro. Hace a lo mejor 10 años no hubieras pensado que podías estudiar la primaria, la secundaria o la preparatoria en internet o en la televisión. Y Cierto. ahorita, o sea, imagínate la facilidad. Ya ni siquiera necesitas salir a manejar en las mañanas cuando está súper frío, que hay mucho tráfico para dejar a los niños a la escuela. Ujú. Solamente los levantas, les prendes la computadora y listo, ya llegaron a su escuela. Ahora ya el que Completamente. llega tarde ya es por perezoso, ¿no? Claro, completamente Incluso, práctico. Completamente práctico esto sí, que nos dices y en acuerdo en realidad. A veces yo creo que el Señor, como el ser humano no reacciona, Él genera circunstancias para que se reaccione. O sea, genera un tipo de presión que genera ese cambio. Porque por ejemplo, claro, aquí en Costa Rica, bueno, vos que viniste, viste que todo está muy cerca. Yo te recogí en el aeropuerto en Alajuela, rápido pasamos hacia San José y después el centro de retiros era en Heredia y esas eran tres provincias ya de nuestro país, como en 2 horas llegamos en las tres, entonces generalmente se hace mucho tráfico, como lo dices vos, y yo claro. siempre me preguntaba, ¿por qué no hay más teletrabajo? O sea, hay muchas personas que podrían estar teniendo
una función de la que hacen en el trabajo en casa y se evita eso. Sin embargo, bueno, viene el Señor y acomoda todas las cosas. Perdón que te interrumpí, es que como que lo que estás hablando me interesa mucho porque el tema de la educación es algo que he tenido yo hace varios meses. El tema de que tanto como esta parte, David, del teletrabajo, el Señor utilizó este recurso, creo que también el Señor está utilizando este recurso para darle un giro a la educación, para que comience Claro, a traer un orden ahí también. y solamente lo que sucedió fue que se adelantó el tiempo porque era prácticamente inevitable. Claro. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria fue cuando empezábamos a utilizar un poquito más del internet, Ujú. este, que te tenías que conectar por el teléfono y se escuchaban Sí, unos sonidos raros. cierto. Después, más adelante, empezamos a hacer como más rápido todo este tema del internet. Y a partir de que yo me puse en contacto con una computadora y que aprendí a usar Google, empecé a aprender cosas. Claro. Lo que ahorita ya lo estás haciendo de una manera oficial, se pudo haber hecho desde siempre, pero Sí. pues gracias a Dios esta pandemia nos hizo abrir los ojos y ahora ya se está sacando mucha publicidad de carreras que las puedes hacer completamente en casa, sin salir de tu casa, pero imagínate, ese es un beneficio muy grande Tremendo, claro. para las personas a lo mejor que están discapacitadas que no pueden salir de su casa, Ujú. para las mamás solteras que no tienen con quién dejar a los niños, para esas personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de comprar un carro y que se les dificulta mucho salir a la calle, que se exponen mucho. Ahora simplemente con un computador que los encuentras ya muy baratos, una conexión a internet que ya es muy barata, Claro. listo, ya puedes aprender Claro, lo que sea. Y yo creo que en este tema educativo va a tomar un giro bien interesante, pero súper interesante. Hay otro libro que me gustaría recomendarte, ahora que estás envuelto en este tema educativo, se llama Sálvese quien pueda, Wow. de Andrés Oppenheimer. Este libro habla de lo que está sucediendo ahora, pero se fue publicado hace muchos años. Wow, tremendo. Este, y habla de lo que va a suceder después, de toda la automatización, de todo el tema de los teletrabajos. Pues imagínate, o sea, ya ni siquiera la empresa tiene que gastar su electricidad, tú lo puedes hacer en tu casa, para la empresa es un beneficio, para ti es un beneficio. Claro. Y fíjate, otra cosa bien padre que aquí en México ya se aprobó que las empresas que tengan a la gente trabajando en sus casas les tengan que dar un bono para pagar la electricidad y el internet. Bueno, Imagínate. no, tremendo. Es que en realidad son soluciones porque, por ejemplo, te vas a ahorrar el tema del transporte, te vas a ahorrar el tema del peligro, te vas a ahorrar el tema del almuerzo, de lo recalentado. Hay un tema también de familia y creo que también, como todo, ¿verdad? Como todo invento, como toda transición, siempre hay riesgos, siempre hay circunstancias que pueden Claro, pasar no de la mejor forma. Sin embargo, siempre hay que tornarlo de la forma correcta. La tecnología, hace poco veía no recuerdo ni dónde fue que lo vi, creo que era un documental acerca de la tecnología como va avanzando, de que si vos partís de hoy hacia atrás 50 años, pues hay unos avances que probablemente nosotros vamos a tener de aquí a 5. O sea, y se va multiplicando y cuando tengamos los de 5 vamos a tenerlo de aquí a 1. Entonces, el crecimiento es tan exponencial que no nos damos cuenta de todas las cosas que están pasando en tan poco tiempo. En un momento, por ejemplo, claro, podemos tener transmisiones, vos estás en México, yo estoy aquí en Costa Rica, y no solamente eso, sino que lo que vamos a publicar lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo, se le pueden poner subtítulos. En realidad, digamos, hay una herramienta que tenemos que saber manipular y en este caso, haciendo énfasis en la parte espiritual, tenemos que nosotros estar enterados de esto. No solamente todo es oración. Y no quiero que me malinterpreten esta parte. Todos debemos de orar, todos debemos de buscar al Señor, pero también tenemos que ser personas capaces, capacitadas, como lo fue en su momento el profeta Daniel, en la palabra del Señor, que era una persona completamente capacitada, no solamente en las cosas espirituales como buen hebreo que era él, sino también él era capacitado en todas las cosas de Babilonia. Y entonces esas dos exacto. herramientas a él le dieron un giro que creo yo que es de pocos de los personajes del Antiguo Testamento que hicieron el ministerio que le tocó en ese caso por la temporada a este profeta, el cual siempre estamos
leyendo y viendo, porque creo que estamos en tiempos parecidos, ¿verdad? En tiempos de Daniel, en tiempos de Nehemías, Esdras, donde se está recuperando la palabra de Dios en sus raíces originales, pero también se está construyendo hombres y mujeres que no solamente ven el plano espiritual independiente del natural, sino que es todo un conjunto. Creo que el crecimiento personal el crecimiento espiritual trae un desarrollo personal. No sé si quieres comentar algo acerca de esto. Completamente, amigo, completamente, porque no podemos hacernos de la vista gorda con todo lo que está sucediendo en el mundo. O sea, y también sí, como lo dices, hay muchas cosas que están cambiando, tanto buenas como no tan buenas. Claro. Por ejemplo, hace que sean 6, 7 años escuchamos un reportaje acerca del individualismo que se está viviendo en Asia, donde las personas, me acuerdo que decía en el reportaje que pagan o pagaban en aquel entonces para ver comer a alguien más, para ver comer a un famoso, porque ya eran tan individualizados, que pues no había interacciones sociales y esa era la única manera de poder interactuar. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo el mundo en sus casas, todo el mundo empieza a ser un poquito menos social. Ujú. Ahorita que tenemos todas las redes sociales, la interacción de persona a persona ya es muchísimo menor. Ujú. Incluso, imagínate post pandemia, o sea, ahorita fue sembrado muchísimo miedo, donde ya tú no puedes acercarte a alguien y decirle hola, ¿cómo estás? Porque puede traer COVID, Claro. puede estar infectado y tú no sabes y él no sabe. Ahora imagínate después de pandemia, la gente va a tener un cierto temor de poder interactuar con la gente. Claro. Y si te pones a pensar, por ejemplo, en el tema del evangelismo, el evangelismo ya no puede ser igual que antes, Me acuerdo. porque ya la gente no es la misma de antes. Claro. Ahorita la gente ya no está en las plazas y en las calles, ahorita la gente está encerrada en sus casas. Claro. Ahorita las personas, incluso hay muchos que disfrutan más estar en la casa que estar afuera. Cierto. Y el evangelismo tiene que evolucionar de una manera completamente digital. Y como lo mencionábamos ahorita, hacerlo desde la coherencia, desde la humildad, desde la sencillez, desde el compartir, no queriendo mostrar ser mejor que los demás, sino queriendo servir a los demás, Claro. queriendo ayudar y poder sumar a los demás. Y va a ser muy interesante, va a ser muy interesante y tenemos que estar súper preparados para lo que pueda venir. Claro. Estar súper atentos a todo lo que pasa en nuestro entorno y mucho más importante a la voz del Padre, lo que nos quiera direccionar conforme a todas las Así es. cosas. Completamente de acuerdo con lo que estás conversando. Creo que podríamos pasar aquí horas hablando acerca de temas. Tengo mucha afinidad con vos en muchas cosas. Y ya que vamos un poquito abordando al final de esta entrevista, que puede ser la primera, no sabemos, ¿verdad? Que podamos tener más adelante. Quisiera que tal vez nos recomendaras o nos dieras consejos a un joven o a jóvenes que estuvieran empezando en el ministerio o que estuvieran empezando también sus carreras. Creo que vos, que ya tenés bastante estudio, no sos el mismo cuando comenzaste que cuando estás ahora. ¿Qué le diría el David de ahora al David cuando comenzó a estudiar? Uy, esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena, muy, muy buena. Punto número uno, todos los días tómate la pastilla de la humildad. Tremendo. Todos los días. La vitamina de la humildad es la más importante que te tienes que tomar diario, Amén. diario, 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 diario. Yo creo que el David de antes creía que lo sabía todo, creía que era mejor que los demás a lo mejor y que él podía enseñar mucho y probablemente podía enseñar algunas cosas, pero nunca lo vas a saber todo. Claro. Por algo Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Así es. Entonces, David, antes, tómate la pastilla de la humildad, por favor. Por si lo Otra escucha, cosa que pudiera, perdón, por si lo escucha el Esteban de antes también, que tome dos, por favor. yo creo que si la vendieran sería Wow, tremendo. posiblemente la menos comprada, pero la más necesitada, Sí, ¿no? en acuerdo, en acuerdo. Yo creo que otro punto bien padre sería el tomar riesgos. Toma los riesgos que sean necesarios. Si hay que cambiar cosas, cámbialas. Si hay que renunciar a cosas, renuncia. Si hay que dejar amistades, hay que dejarlas. Si hay que tomar nuevas amistades, hay que tomarlas. Si hay que empezar
a cambiar el camino, cámbialo, siempre acudiendo a la palabra de Dios para tomar dirección, siempre acudiendo a los pastores, a tus líderes para tomar dirección y aprender a escuchar, porque la gente te puede decir 1 millón de consejos, pero si tú no estás listo para escucharlos, de nada va a servir. Claro, claro, Entonces le tremendo. diría a David, ocupa ser tierra fértil donde la gente pueda sembrar. Wow. Sí. Buenísimo, buenísimo, Y buenísimo. ¿qué más le pudiera decir al David de antes? Le pudiera decir que no te esperes. No te esperes a que todo sea perfecto para iniciar. No te esperes a que Tremenda todos clave. los planetas estén alineados para iniciar, a que a lo mejor sepas todo lo que tienes que saber de teología, que ya hayas leído la Biblia 40,000 veces. No te esperes a haber escuchado 1 millón de prédicas para empezar a hacer algo. No te esperes a escuchar esa charla motivacional que te va a hacer que salgas de la cama. No esperes a nada ni a nadie. Empieza de ya, porque el Wow. tiempo solamente va hacia adelante, nunca regresa. No, tremendo, tremendo. Esto lo debería escuchar el Esteban de hace 10 años también. La pregunta que creo que nos quedaría en mente siempre sería, ¿qué nos diría el David y el Esteban dentro de 10 años? Más bien, esa es la que tenemos que estar hoy, Exacto. hoy pensando y también a las personas que nos escuchan. Una pregunta interesante que a veces realizo también, y cuando digo a veces realizo es que no hay un formato, David, en lo que yo estoy haciendo acá. Sí tengo muchas ideas, no crean que tampoco es a lo loco, por decirlo así, aquí en Costa Rica. No es que no tenga un guión, no es que lo esté haciendo de una forma ordenada y diligente porque lo hago como si fuera para el Señor. Sin embargo, las personas son muy diferentes y en este caso, a vos te hago la siguiente pregunta. Si pudieras por un momento ir al cielo y hablar con un personaje bíblico, ¿con cuál sería y por qué? Hmm. Si pudiera ir al cielo y hablar con un personaje bíblico, yo creo que iría con Jesús. No, ese no, pero ese no me vale porque ese está vivo. Sí, 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 o Sí, sea, no. pero con la personificación física de Jesús. Ya entiendo. Y lo único que haría sería darle gracias, Tremendo. porque entendí que todo es perfecto tal y como es. Wow. Cada cosa, cada situación, todas las cosas que suceden son perfectas tal y como son. Y yo creo que no cambiaría nada y a nadie tampoco. Wow. Yo creo que cada cosa está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque así lo quiso Dios. Y así lo estoy aceptando yo también y yo creo que sé que le puedo decir gracias y se lo digo todos los días, pero imagínate verlo físicamente, ¿no? Claro. Imagínate ver el rostro, verlo completamente y poderle decir cara a cara gracias. O sea, yo creo que sería una experiencia inigualable. Sí, no, tremendo, tremendo, de acuerdo. Y cuando te digo, obviamente, que Jesús no, pues obviamente porque es uno de los personajes que nunca me han dicho, la verdad, la mayoría de personas dice, bueno, es que tengo al Señor, pero tenés razón en esta parte que decís, verlo ya físicamente, no sé si has visto la película Sí. de La Cabaña, que el hombre habla con Jesús ya directamente, con el Hijo, y pues bueno, tremendo lo que estás compartiendo. Ya para ir cerrando, la pregunta que te iba a dejar antes de ya hacer un cierre es que si vos tuvieras ahorita una transmisión en vivo con toda la iglesia del Señor, con todas las personas que forman parte de la iglesia del Señor, ¿cuál sería el mensaje que tú darías? Yo creo que sería el mensaje del amor de Dios. Y considero ese mensaje como el mensaje más potente que existe en el mundo entero. El no solamente recibir el amor de Dios, sino transmitir el amor de Dios. Yo creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos realmente como dice la palabra, fuéramos uno, Claro, y hiciéramos esa sola cosa, transmitir el amor de Dios a la gente, el mundo sería otro. El así es, mundo sería otro completamente.
Así es. No, tremendo, David. Como dice la misma palabra, el Padre estaba dentro de nosotros reconciliando al mundo con Él. Y hoy que vos que nos estás escuchando, no sé en qué tiempo, no sé en qué momento, no sé en qué circunstancia, pero en este tiempo yo le voy a pedir a David que si él gusta, le puede hacer una pequeña oración para hacer un cierre. Tal, no sé qué tipo de personas nos estén escuchando, la verdad, David, pero sí sé que el Señor tiene un propósito para todas las cosas y que vos estés aquí con nosotros y que nos hayas compartido todas estas claves que para mí y para muchas personas son muy valiosas, son muy de sabiduría, son muy espirituales, son muy de una persona que ha sido procesada, de una persona íntegra, que sabemos, independientemente de que no tenemos contacto, pues sabemos por testimonio del Espíritu que sos vos. Entonces te doy la libertad para que puedas ahí orar. Excelente, pues Señor, te damos gracias, Padre, por cada persona que se dio la oportunidad de poder escuchar esta pequeña transmisión. Te agradecemos, Dios, por su vida, por su familia, por su casa, por su trabajo, por su estudio, por lo que sea que esa persona esté haciendo. Y te agradecemos también, Señor, porque sabemos que tú hablas a través de todo y a través de todos. Y tú el día de hoy le transmitiste un mensaje que la persona estaba esperando escuchar. Tú el día de hoy le transmites ánimo, tú el día de hoy le transmites esa fuerza, esa pasión y esa entrega que la persona está pidiendo, Padre. Te agradezco, Dios, porque yo sé que muchas personas se van a encontrar contigo por primera vez. Te agradezco, Padre, porque ellos sabrán a dónde tocar, a dónde acudir para poder pedir dirección, Dios. Te agradezco, Señor, también porque yo sé que todas esas personas que están indecisas en dar el paso para seguirte, en dar el paso para dedicarse a lo que tú ya les has dicho que se necesitan dedicar, a través de esta conversación ellos tomarán el ánimo y la fuerza necesaria para tomar el paso, para arriesgarse, para superar esos miedos, superar esos obstáculos, superar esas barreras, porque tú ya les diste todo lo que necesitan. Como en la Biblia tú nos hablas, Señor, tú nos dices que tienes en tu mano, pues eso úsalo, eso utilízalo, empieza ya. Gracias, Dios, te damos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Tremendo. David, no tendría palabras para agradecerte. La verdad, muy bendecido con tu presencia en este programa. Creo que el Señor siempre tiene un propósito para con cada cosa que uno le pone en sus manos. Como lo está escrito en su palabra, muchos son los planes del hombre, pero solamente el propósito del Eterno se cumple, y es un honor y una honra poder tenerte por acá en la primicia, en el primer programa de Revelación 1910 Joven. Muchas gracias, David. No sé si te quieres despedir. Amigo, claro. Al contrario, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por el espacio, por tomarme en consideración para este programa, y yo sé que Dios te va a llevar a cosas impresionantes. Amén. Y va a bendecirte de una manera increíble, amigo. Tremendo, no, muchas gracias. Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, pues ahora cambiamos un poco el formato. Estamos saliendo a través de YouTube en el canal Esteban Morales Mora Oficial. Estamos saliendo en Spotify en el programa Revelación 1910. Tenemos el podcast también de talleres virtuales en el cual estamos viendo pues diferentes temas y diferentes ministros invitando para que puedan tener también su participación y aportar a nuestras vidas. Tenemos el otro podcast que se llama Mundo Interior, el podcast por Esteban Morales, en el cual estamos viendo varias preguntas acerca del propósito de nuestra existencia. Entonces hay bastante material, todo es con el fin de bendecir, todo es con el fin de llevar a cabo. Hay muchos proyectos más que prontamente estaremos comunicando, y en agradecimiento completo a todos los que nos dedicaron el tiempo para estar con nosotros hasta este tiempo. Nos vemos después, bendiciones y shalom. Revelación 1910. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.